Buenas amigos, este pasado día 29 de enero, viernes, fue San Valero, el patrón de mi amada Ruzafa. Sabéis, y si no os lo digo, que la catedral de Ruzafa está dedicada al culto de San Valero y San Vicente Mártir. En este artículo no os voy a contar la historia de la catedral de Ruzafa, que parte del año 1239 después de que Jaume I conquistara Valencia. Os lo contaré en otro artículo. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es la historia de San Valero. Creo que un perfecto desconocido para casi todo el mundo. San Valero nació en el siglo III después de Cristo en Zaragoza, que en ese momento se llamaba César Augusta. Nació en una familia romana muy ilustre, los Valerio, pero tuvo un defecto, un gran defecto en esa época, ser católico y no creer en los dioses romanos. Y eso le supuso durante toda su vida un problema muy grande. Fue el primer obispo de Zaragoza conocido y estuvo en el obispado durante 25 años, del 290 al 315 después de Cristo. En esa época era emperador de Roma Diocleciano, que se distinguió por sus persecuciones contra los cristianos. San Valero participó en el concilio de Elvira, en Granada, entonces llamada Iliberis, sobre el siglo IV, y fue aclamado en Zaragoza, y por eso fue elegido como obispo junto a su diácono Vicente, que luego sería San Vicente Mártir. En el año 303, el emperador Diocleciano acentuó su persecución contra los cristianos, y el gobernador de Hispania en aquella época, Daciano, por halagar a su emperador, mandó la detención de San Valero y a su diácono Vicente, ya que San Valero se estaba haciendo muy famoso en Zaragoza, César Augusta. Así que una vez detenidos San Valero y San Vicente Mártir, fueron trasladados a Valencia para que fueran juzgados. Durante el camino, dice la leyenda que San Valero hizo algún milagro, pero el más conocido fue que en el camino a Valencia hubo un momento en que se quedaron sin agua y que todos, tantos prisioneros como guardias, estaban sedientos. Pues dicen que San Valero tocó con su báculo en una roca y empezó a brotar agua, que calmó la sed tanto de prisioneros como de los guardianes. Una vez llegaron a Valencia, la intención del gobernador Daciano era castigar fuertemente al obispo San Valero y castigar levemente a su discípulo, a su diácono Vicente. Pero en ese momento San Valero ya era bastante mayor para su época y era tartamudo, con lo cual la defensa en el juicio la realizó con mucha fe en Cristo Vicente, con lo cual Daciano cambió de opinión y castigó duramente a Vicente y sin embargo a San Valero lo desterró de por vida. También se dice que esto se hizo porque San Valero pertenecía a una familia noble romana, los Valerio, y este era el mayor castigo que se podía hacer con un noble romano. En un primer momento San Valero fue desterrado a Ruzafa, ya que la sentencia decía que era desterrado a una población que no sobrepasaran las 20 casas, con lo cual no podía seguir en Valencia, y fue desterrado a Ruzafa, mientras se recuperaba para ir a su lugar definitivo de destierro, que fue la población de Enate, en el Somontano aragonés, donde falleció el 29 de enero del año 315. Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I en 1118, Valero fue nombrado patrono de Zaragoza. Jaume I mandó levantar la iglesia sobre el lugar donde estaban las casas en donde pasó San Valero, unos días antes de irse a su destierro definitivo, y desde ese día su advocación fue para San Valero y San Vicente Mártir. En la catedral de Ruzafa, San Valero, se tenía una reliquia que fue destruida en la Guerra Civil, y en el año 1940 nos llegó un hueso pequeño de San Valero a la iglesia, desde la catedral de Zaragoza, donde actualmente se sigue venerando la reliquia. Cómo me gustan estas historias. Che que bo.